Todos somos conscientes que la humanidad está llegando a su final. Desastres naturales, tragedias, violencia, muerte, dolor. El sufrimiento toma cada vez más fuerza en la vida del ser humano. La noche cada vez es más oscura y todos estamos esperando el gran amanecer, cuando Cristo vendrá para colocar punto final a la historia del pecado y del dolor. La esperanza está a las puertas. Incluso los científicos dicen que no le queda mucho tiempo para nuestro planeta. Una cosa es cierta, estamos viviendo en la parte final de la historia. Estamos en el tiempo del fin. Muy pronto Cristo regresará. Esa es tu esperanza. Esa es mi esperanza, nuestra mayor esperanza. Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Y qué alegría porque juntos estamos una vez más agradeciendo a Dios por la oportunidad que tenemos de tener la libertad de poder a través de los medios de comunicación alcanzar y abrazar a tantas miles de personas en todo el mundo con el poder del Evangelio. El Evangelio que da esperanza, que consuela, que fortalece, que transforma, aquel que nos saca de las tinieblas a la luz admirable. Y nos da tanta alegría de que tú estés allí del otro lado, listo para poder estudiar una vez más la Biblia. Tú ya sabes que en este programa nosotros invitamos amigos que nos visitan de diferentes países y ellos están aquí una vez más para juntos compartir ese estudio. Bienvenido, un abrazo para ti y bienvenidos amigos. Qué bueno es poder estar juntos una vez más en este capítulo fascinante, el clímax de la salvación. Lo más fascinante de la historia de la redención tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Los primeros cristianos eran lanzados en grandes coliseos y ellos daban su vida porque sabían que un día van a resucitar. Todos creían en que Jesús vendría. La venida de Jesús es el punto clave, es el clímax de la salvación, es el cumplimiento completo de la promesa que Dios hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén. Aquí podemos vivir momentos de dolor, crisis, sufrimiento, tragedias, podemos perder todo de un momento a otro, pero hay algo que jamás nos podrán robar, nuestra fe y la esperanza en que un mundo glorioso está llegando, que Cristo está retornando. Esa es nuestra esperanza. Eso hace que podamos encarar la vida de otra forma. Eso hace que podamos llorar diferente incluso ante las tragedias de la vida. Eso hace que la esperanza pueda sobreponerse al dolor en los momentos de mayores crisis. ¿Mas en qué está basada esa esperanza? El libro de Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, Jesús hizo la promesa: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús estaba despidiendo de sus discípulos. Ya hemos tocado el capítulo 14 del libro de San Juan. Allí nosotros encontramos dos promesas. La primera es la promesa de su venida y la segunda era la promesa del Consolador, hablando sobre el Espíritu Santo. Sin embargo, la promesa de su venida era el mayor consuelo. Mientras Él no viene, el Espíritu Santo nos acompañaría. El Espíritu Santo convencería de pecado, exaltaría el ministerio de Cristo.
El Espíritu Santo mantendría las puertas abiertas para que los seres humanos puedan entrar y disfrutar de aquella eternidad que Jesús prometió. Y Jesús dice, yo vendré. Todo lo que Dios promete se cumple. Él dijo que vendría y nacería de una virgen para luego morir por causa de la humanidad, y cumplió. Él dijo que volverá otra vez y lo cumplirá. Las promesas de Dios no fallan. Desde el año 31 hasta nuestro tiempo, aquella promesa mantiene viva la fe de miles de personas. Ahora, es interesante cómo nosotros podemos no solo creer y confiar, sino prepararnos para el gran encuentro con Jesús. Sabes, de nada sirve que nosotros podamos almacenar tantas cosas en esta vida si finalmente nos perdemos la eternidad. ¿De qué sirve tener tantos títulos? Y yo no estoy diciendo que tener un título o varios títulos es malo. Eso es muy bueno. Pero ¿de qué te sirve tener tanto conocimiento si no tienes el conocimiento de salvación? ¿De qué te sirve haber almacenado tantas cosas en la vida cuando sabes que algún día te vas a perder? Por eso es que esta lección es tan importante para nuestra vida. Todos los días debemos prepararnos para este gran encuentro si queremos vivir con Jesús. La venida de Jesús será el evento más solemne y más glorioso de toda la historia. Algo que nunca ha acontecido. Este será un evento glorioso y nunca más se repetirá. Será único, mas hoy vamos a ver algunas características de cómo vendrá Jesús. Esa es la pregunta que probablemente ha dividido al grupo cristiano. Porque si bien es cierto, todos saben que Jesús va a volver, el asunto que causa por allí algún tipo de polémica es la manera en cómo Jesús vendrá. Y hay varias teorías. Les recuerdo que en la primera lección nosotros hablamos de cómo nosotros tenemos que profundizar nuestra base o nuestro fundamento, debemos tener en lo que dice la Biblia. Pero también hay especulaciones. Y hay cosas que ingresaron al cristianismo y hoy se proclaman desde los púlpitos como si fuese una verdad bíblica, mas no tiene un sustento bíblico. Por ejemplo, ¿cómo vendrá Jesús? Algunos dicen así, Jesús vendrá en forma gloriosa para llevar a su pueblo. Otros dicen no, y es una visión dispensacionalista. ¿En qué consiste esta visión dispensacionalista? Ellos dicen que Jesús vendrá y robará a su pueblo. A eso se le llama el rapto secreto. El rapto consiste en que dos personas están juntas y de pronto un día viene Cristo y decide llevar secretamente a uno. La otra persona de pronto se da cuenta y ya no está más a su lado. Quiere decir que Dios lo robó. Ellos piensan que cuando Cristo roba a su pueblo en la primera fase, ellos van para el cielo, mientras en la tierra todavía queda oportunidad para que se arrepientan aquellos que no fueron salvos. Entonces dice que pasará 7 años de tribulación, aparecerá el anticristo y luego dice que algunos judíos arrepentidos pelearán contra el anticristo y nuevamente Jesús vendrá. Mas créeme una cosa, ninguna de esa teoría tiene un sustento bíblico. Ustedes pueden leer del Génesis al Apocalipsis y no encuentro en la Biblia que Jesús primero roba a su pueblo y que segundo, cuando el pueblo de Dios está en el cielo, hay oportunidad para los que se quedan en la tierra. Hoy vamos a descubrir bíblicamente cómo será la venida de Jesús, para no dejarnos sorprender y engañar. ¿Cómo será la vuelta de Jesús? Primero, vamos a Mateo capítulo 24. Abran allí sus Biblias en Mateo capítulo 24, versículo 27. ¿Correcto? Mateo capítulo 24, versículo 27. Jesús está hablando sobre el tiempo del fin y específicamente sobre su venida. El capítulo 24 es un capítulo escatológico, que significa donde muestra lo que sucedería en el tiempo del fin. Y nosotros somos conscientes que vivimos en ese tiempo. ¿Tienes el texto allí? Por favor, puedes leer, Liz. Mateo capítulo 24, versículo 27.
Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, gracias. ¿Cómo será la venida? Como un relámpago. Pero uno puede decir, el relámpago solo se ve en un lugar, solo que aquí Jesús agrega otra característica. Como un relámpago que aparece aquí y se mira hasta el occidente. Imagínense, de oriente a occidente. Si se ve de oriente a occidente significa que no es secreta, sino que cosa es visible. Segunda cosa que entendemos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, el último libro de la Biblia. Es impresionante. Apocalipsis 1, 7. Dice así, he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, incluyendo ¿quiénes? Aquellos que le traspasaron. Recuerdan que Jesús le dijo a Pilato y a Herodes, tú verás al Hijo del Hombre venir en gloria y majestad. Y Apocalipsis 1 dice, todo ojo lo verá. Y aún los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Qué interesante. Entonces, todo ojo lo verá, es como un relámpago que aparece en el oriente y se ve hasta el occidente, es decir, es tan visible que todos lo ven, mas hay una característica más, para que no nos quede duda. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11. Hechos, capítulo 1, versículo 11. Miren qué impresionante, dice así, los cuales le dijeron, recuerden que la multitud está mirando que Jesús está yendo al cielo, y aparecen dos ángeles y les dice, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Yo les hago una pregunta, ¿Jesús fue en secreto para el cielo? No fue en secreto. Jesús fue ante la vista no solo de sus discípulos, sino de una multitud de personas que le vieron ocultarse en una nube en el cielo. Entonces, dice, así como lo habéis visto ir, así volverá. Más las características que Jesús presenta en Apocalipsis 24, entonces la Biblia es clara y hay otros textos que confirman que la venida de Jesús tendrá 4 características. Número 1, será visible. Número 2, será audible, porque ahora vamos a ver que cuando Cristo regrese, dice que se tocará una trompeta y los muertos en Cristo resucitará. Entonces será audible. Número 3, será gloriosa. ¿Por qué será gloriosa? Porque viene con millares de ángeles. El cielo se queda vacío. Por eso es que en Apocalipsis muestra que en el cielo hay silencio de media hora. Porque nadie se queda allí. Viene la escolta celestial para poder recoger o para poder llevar al pueblo de Dios. Entonces será visible, será audible, sería glorioso y número 4, sería literal. Porque así como se fue, así vendría. Sin embargo, a pesar de que la Biblia menciona eso, hoy existe esta creencia de que Jesús robará a su pueblo. Mas tiene sustento bíblico, y aquí voy a presentar un versículo que es sacado de su contexto para decir que Jesús robará a su pueblo. Vamos a Mateo nuevamente, capítulo 24, versículo 36 hasta el versículo 40. Mateo, capítulo 24, versículo 36 hasta el versículo 40. Miren lo que dice Mateo 24. Ojo, Jesús ya está diciendo cómo será su venida. Vamos al versículo 36. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles en el cielo, sino mi Padre. Y dice Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué cosa está poniendo aquí Jesús? Ejemplos. ¿Correcto? Así como sucedió, así será mi venida. En ese contexto, dice el versículo 40, entonces estarán 2 en el campo, una será tomada y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Algunos agarran el texto, cierran la Biblia y dicen, ya está, de 2, 1 es robado.
Pero ¿por qué no se lee el versículo 42? ¿Qué dice el versículo 42? Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? La venida de Cristo será de manera sorpresiva para algunos y no todos estarán preparados para ir. Miren, si nosotros tomamos el texto de Mateo 24, 40 de manera literal, es decir, uno es tomado y otro es dejado, ¿saben a qué conclusión tenemos que llegar? Que el 50% se pierde y el 50% se salva. Porque de 2 es 1. Y la salvación no está limitada a porcentajes. ¿Correcto? Jesús coloca ciertas metáforas. Coloca, por ejemplo, el pueblo antediluviano con la llegada del diluvio. Luego Jesús dice, también será como ladrón en la noche. No está diciendo que Jesús es ladrón. Esa palabra como es una comparación. No significa que Jesús viene como ladrón para robar. Aquí Jesús está resaltando ¿qué cosa? Aquel que está preparado no se deja robar, ¿verdad? Pero aquel que está desprevenido, obviamente, va a ser robado. ¿Qué cosa está poniendo en énfasis Jesús? Está poniendo en énfasis, tú tienes que velar. Por eso la palabra que más se va a repetir a partir de hoy es la palabra velar y orar. Tienes que estar preparado. Vendré como ladrón, puede ser que te sorprenda. Si no estás preparado, entonces te vas a quedar. Y cuando dice 2 estarán en el campo, una será tomada, otra será dejada, no está diciendo que de 2 uno se salva. Está diciendo que para la venida de Cristo no todos están preparados, incluso dentro de la familia, no todos se salvan, porque la decisión es un asunto personal. Ahora, ¿de dónde nació esta teoría? Nació de Tim LaHaye, que escribió Left Behind, y Hollywood trató de colocar los libros de Tim LaHaye en películas. Yo no sé si ustedes han visto la película Dejados para atrás. La película Dejados para atrás, como otras películas, por ejemplo la película Apocalipsis, ya cuenta esta historia. Y si las personas solo ven una película, dicen, así va a ser la venida de Jesús. Pero cuando vas a la Biblia te vas a dar cuenta que incluso Hollywood hoy más promociona espiritismo, ¿correcto? Comunicación con los muertos. ¿Qué cosa promociona? Esta doctrina. Ahora, vas a ver varias películas que hablan sobre el mismo tema. Entonces, el mensaje es tan popular, pero como las personas más miran una película que el tiempo que dedican a leer la Biblia, empiezan a creer más en aquello que Hollywood nos vende que aquello que la Biblia dice. Entonces se hizo una creencia muy popular, muy popular. Ahora fíjense, cuán importante es comprender esto. ¿Por qué? Porque con este engaño da la opción para que muchas personas digan, cuando venga el rapto secreto yo tengo más oportunidad para arrepentirme. Cuando la Biblia menciona que un día Cristo saldrá del santuario, dejará de ser nuestro intercesor, se termina la gracia y no habrá más tiempo para arrepentimiento, según Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. ¿Qué significa eso? No hay segunda oportunidad, porque la oportunidad es hoy, antes que la gracia se cierre. ¿Y de dónde se saca el término gracia? ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Antes de la fiesta, ¿qué cosa sucedió? Se cerró la puerta. Y cuando se cerró la puerta, las 5 que fueron a buscar aceite, tocaron la puerta y dijeron, queremos entrar. Y de adentro escuché una voz que decía, no os conozco, porque la oportunidad se acabó. Maribel. ¿Y qué va a pasar con las personas que no creen en eso del rapto y son ateos, por ejemplo? Personas que no creen en la venida de Jesús. En la venida de Jesús. Pues bueno, ellos tuvieron tantas oportunidades para poder creer. La salvación es un asunto de decisión. Toda la humanidad hoy es consciente de que vivimos en un tiempo final y todos hoy, por lo menos gran parte de la población mundial, creen que Jesús va a volver. ¿Qué sucederá con aquel que jamás escuchó sobre la venida de Jesús? Yo creo que en este tiempo, por los medios de comunicación, radio, internet, televisión, la verdad va a llegar a cada persona, porque cuando Cristo venga nadie va a tener excusa. Una de las señales que Jesús colocó es será predicado este evangelio en todo el mundo.
Pero es posible que hayan muerto muchas personas antes cuando no existían estos medios de comunicación en la ignorancia. Dios juzgará a esas personas de acuerdo al grado de conocimiento que tuvieron. Y en base a eso será su salvación. Ahora fíjense, hay películas, ya les mencioné, como estas, ¿verdad? Dejados para atrás o Apocalipsis, que nos muestran de que Dios realmente robará a su pueblo. Y hoy vamos a ver varios otros textos que nos mencionan que la venida de Jesús no será como las películas nos venden. Por ejemplo, otra característica, Mateo 25:31. ¿Quién acompañará a Jesús en su regreso? Esto es impresionante. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Me encanta dos expresiones aquí. Venga en su gloria y todos los ángeles. No hay manera de hacer esto secreto. Si viene en gloria, significa que es su venida gloriosa. Ahora, este será un evento único. Les explico por qué. Nuestro planeta gira todos los días. Para nosotros, mientras aquí estamos de día, para el otro lado es oscuridad. Ni siquiera el sol puede alcanzar a iluminar todo el planeta. Por eso es que este será un evento glorioso. Nunca antes aconteció. ¿En qué sentido? Para que toda la humanidad pueda presenciar la venida de Jesús, significa que tiene que existir algo que jamás existió hasta hoy. Jamás. El cielo, la Biblia menciona, incluso en Apocalipsis capítulo 6, cuando habla de la venida de Cristo, que se desenrolla como un pergamino. Yo nunca imaginé esa escena. Lo imaginé, pero nunca vi esa escena. Y nosotros sabemos incluso que la Biblia habla de 3 cielos. ¿Escucharon ustedes hablar a Pablo diciendo que un día fue hasta el 3er cielo? El primer cielo es el cielo atmosférico, hasta donde llegan las aves y los aviones. El segundo cielo es el cielo astral, donde están los astros. Y el 3er cielo es el trono de Dios. Ahora imagínense, el cielo desenrollarse como un pergamino. Eso es un evento glorioso. Eso no tiene nada de secreto. Además, cuando dice que todos los ángeles vienen con él, Apocalipsis dice que en el cielo hay un silencio de media hora. Y media hora en profecía en sí significa o representa una semana. 7 días, donde el cielo queda vacío y todos vienen. ¿Para qué? Para poder llevar al pueblo de Dios. ¿Cuál es el objetivo del regreso de Jesús? Miren el objetivo del regreso de Jesús. Mateo 16:27 y luego Apocalipsis 22:12. Mateo 16:27 dice así: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará conforme o a cada uno conforme a sus obras. Una de las cosas que a partir de hoy vamos a repetir constantemente hasta algunos 2 o 3 programas más es cómo Jesús coloca la salvación por gracia, pero el juicio se hace por obras. Nunca se olviden de eso. Todos nos salvamos por gracia, pero el juicio y la recompensa es por obras, donde involucra fe, obediencia, entrega, es decir, el camino de santificación, que nosotros ya vimos también aquí en un programa anterior. Ahora miren qué interesante. Cuando Él venga, pagará a cada uno conforme a sus obras. Presten atención aquí. ¿Cuándo los seres humanos tendrán recompensa? Cuando Jesús venga. ¿De dónde entonces nació la idea que cuando uno muere va al tormento o cuando uno muere va al cielo? Porque si cuando uno muere va al tormento eterno o va al cielo, significa que ya está recibiendo recompensa. Ese tema lo vamos a tocar en el próximo capítulo, cuando hablemos sobre la muerte. Mas hoy solamente es un adelanto. El objetivo de la venida de Cristo dice, yo vengo para pagar a cada uno, es decir, nadie recibe recompensa adelantada.
Todo reciben en un solo momento. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dice así: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Nadie está disfrutando, ni nadie está ahora pagando. Toda la recompensa, ¿cuándo viene? Cuando Jesús regresa. Por eso es que los muertos están en sus tumbas esperando la venida de Cristo o la segunda resurrección, que será nuestro próximo tema. ¿Cuáles son las consecuencias de la venida de Jesús? Esto es impresionante. ¿Qué consecuencias traerá? ¿Qué sucederá con los justos que estuvieren vivos? Cuando hablamos de justos, estamos hablando de gente que nunca pecó. Estamos hablando de gente que se entregó a Cristo, caminó con Cristo y a pesar de sus caídas y levantadas se mantuvo firme con Cristo y Dios le dio su justicia. Por eso se llaman, ¿qué cosa? Justos. ¿Correcto? ¿Qué sucederá con las personas que esperarán a Jesús vivos? ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Ellos nunca morirán, porque si ya son justos y Jesús viene, ellos nunca experimentarán la muerte. ¿Qué sucederá? 1 Corintios 15, 51 dice: yo os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿De qué está hablando? ¿Del sueño natural? La palabra muerte es traducida en la Biblia como un sueño. Y dice: pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos... Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Tú sabes que el contenido que nosotros estamos mencionando aquí puedes tenerlo en un maravilloso material. Enseñanzas de Jesús. Es un curso totalmente gratis que está disponible para que puedas solicitarlo ahora mismo. Envíanos un WhatsApp al más 5512 98 100 14 60. Escríbenos ahora mismo, vas a encontrar los textos bíblicos que aquí nosotros estamos mencionando. Así profundizarás tu conocimiento sobre las maravillosas enseñanzas de Jesús. Hablando acerca de la venida de Cristo, nosotros estamos viendo cuáles son las consecuencias de esa venida. Y una de las cosas más extraordinarias que menciona el apóstol Pablo es así: si bien es cierto, no todos morirán, porque la muerte es comparada a un sueño, pero sí todos seremos transformados. ¡Qué impresionante! ¿Recuerdan ustedes que yo cuando hablé sobre la santificación, les dije que la salvación se vivía en 3 momentos? Pasado, presente y futuro. Pasado era justificación, presente era santificación y ¿cuál era futuro? Glorificación. Este es el momento de la glorificación. ¿Qué significa ser transformado? Los seres humanos, los que están muertos, dice que ya resucitan, los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué significa? Aquellos que murieron en Cristo ya resucitan sin defecto, ni físico ni mental. Resucita perfecto. Y nosotros los que estamos vivos, en un cerrar y un abrir de ojos seremos transformados, perfectos. Y la naturaleza pecaminosa es arrancada. Es decir, somos libres de la presencia del pecado. Nunca más. Ahora tenemos por lo menos la tendencia de pecar. Florencia.
¿Y qué va a pasar con esas personas que deciden entregarse a Jesús antes de morir? Están en su lecho de muerte y deciden entregarse en ese momento. Dios conoce el arrepentimiento sincero de cada persona. Cuán peligroso es jugar con la salvación y decir, yo me voy a arrepentir antes de morir, finalmente Dios me va a salvar. ¿Dios nos puede salvar? Sí. Porque la salvación es por gracia y no por obras. Y si hay un arrepentimiento sincero y antes de morir tú te arrepientes, hay salvación. Un ejemplo es el ladrón en la cruz. Sin embargo, pensar de que yo me arrepiento antes de morir es tan peligroso. Primero, ¿cómo sé en qué circunstancias voy a morir? ¿Cómo voy a morir? Es jugar con la salvación. Y además, cuando alguien está en la parte final de su vida, muchas veces en lugar de buscar a Dios, se aferra a la vida y empieza a buscar otras opciones que se olvida de quién es su Salvador. Dios evaluará el arrepentimiento sincero de cada persona. Él es el dueño de la salvación. Por eso es que el cielo se reserva sorpresas también. Ahora fíjense, todos seremos transformados, ¿correcto? Vamos a lo siguiente. Entonces los vivos que esperan a Jesús son glorificados y los muertos también nacen perfectos o resucitan perfectos, sin ningún defecto. Aquel que se fue sin una pierna, resucita con dos. Aquel que murió con una enfermedad mental, resucita totalmente perfecto. Ahora, qué interesante, dice, esto mortal. ¿A qué está haciendo referencia? Al cuerpo. Será recién vestido ¿de qué? De inmortalidad. Recién. ¿Qué es inmortalidad? Nunca más muerte. Jamás. ¿Qué sucederá entonces con los impíos que estuvieren vivos? Según de Tesalonicenses 2:8 dice, se manifestará aquel inicuo es impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis 6:14 dice, irán y dirán a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que viene, porque aquel que viene es alguien que ellos conocen y saben que siempre lo rechazaron. ¿Qué sucederá con aquellos vivos que mirarán a Jesús? Morirán con el resplandor de su venida. Otra cosa, ¿qué sucederá con los justos que estuvieren muertos? 1 Tesalonicenses 4:15 y 16, os decimos esto en palabra del Señor, nosotros los que vivimos y los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué está diciendo? No nos adelantaremos a los muertos. Ojo, si los vivos no se adelantan a los muertos, quiere decir que los muertos no se han adelantado a los vivos. ¿Están entendiendo lo que está diciendo Pablo? Significa que nadie está en el cielo. Todos están en sus tumbas. Porque si los vivos no se adelantan a los muertos en la recompensa, sino que los vivos esperan a los muertos y juntos reciben la recompensa, ¿de dónde sale la idea de que alguien está disfrutando desde el paraíso? Eso vamos a ver. Estoy solamente colocando como curiosidad para el próximo programa. Ahora dice, el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué dice, qué significa para comenzar muerto en Cristo? Aquel que murió confiando, creyendo y sirviendo al Señor. ¿Por qué dice resucitará primero? Porque veremos en la próxima lección que hay dos resurrecciones. Aquellos que participan de la primera resurrección y aquellos que van a participar de una segunda resurrección. Pero bienaventurados los que resucitan en la primera, porque estos son los que van ¿con quién? Van con el Señor. Ahora, los justos entonces resucitan. ¿Qué sucederá con los impíos que estuvieran muertos? Aquí está interesante. Entonces, ¿qué tal aquel que murió sin estar con el Señor? Muy bien, Juan 5:28, Jesús está hablando aquí, dice, no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde están, dice? En los sepulcros. ¿Quiénes? Todos. Fíjense lo que dice Jesús. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya está hablando aquí de una resurrección, pero ya con dos destinos. ¿Correcto? Muy bien. Y en dos momentos. ¿Por qué en dos momentos?
Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, presten atención a este texto. Miren, último libro de la Biblia, Apocalipsis 25. Yo tengo aquí en la pantalla también. Los otros muertos, ¿por qué dice otros muertos? Porque los primeros ya resucitaron. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¡Wow! ¿Cuál es la distancia entre la primera y la segunda resurrección? 1000 años. Los que murieron en Cristo resucitan primero. ¿Para qué? Para ir con los justos vivos al cielo. Y aquellos que no resucitan primero, es decir, cuando Cristo regrese, tienen un periodo de 1000 años más. Y dice, los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, haciendo referencia de la primera resurrección. ¿Qué sucede entonces con los impíos? Ellos permanecen en los sepulcros hasta que se cumplan 1000 años. ¿Qué sucederá en esos 1000 años? El pueblo de Dios estará ¿dónde? En el cielo. Ahora fíjense una cosa. ¿Qué señales Jesús dijo que nos indicarían su venida? Esto es interesante. Lucas 21, 25 y 26 dice, habrán señales en el sol, la luna, las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El libro de Mateo 24, Lucas 21 y el libro de Apocalipsis capítulo 6 habla de señales que ocurrirán como señales naturales. Hoy hay un grupo de personas que a todo lo que acontece en el mundo lo ve señal. Présteme atención. Nosotros somos conscientes que vivimos en el tiempo del fin. Pero yo no voy a esperar que suceda algo para recién decir Cristo viene. Yo predico, la tierra tiemble o no tiemble. Ustedes ya vieron que hay un grupo por allí de sensacionalistas. Cada vez que acontece algo, Cristo viene. ¿Termina? No, Cristo no viene. Sucede otra cosa, Cristo viene. Están detrás de lo que sucede. Nosotros somos conscientes que vivimos en el tiempo final. Ahora, ¿la Biblia presenta señales en el mundo natural? Sí, en el mundo natural, social, político, en todo. Pero las señales que tienen que ver con el mundo natural son señales cumplidas. Cuando hice la temporada de Apocalipsis, eso lo expliqué de manera detallada. Hoy no sé si voy a conseguir explicar esto en un minuto. Miren, ve. Habla de 3 señales. Primera señal, el sol se oscurecerá, la luna se hará sangre y las estrellas caerán del cielo. Eso está en Mateo capítulo 24 y también menciona Apocalipsis capítulo 6. Esas señales ya fueron cumplidas. Cuando vamos a la historia, encontramos que la humanidad tuvo un día oscuro o un día negro. Desde las 9 de la mañana durante todo el día no hubo sol, se apagó el sol. El sol salió como siempre todos los días, pero un día entero hubo oscuridad. ¿Correcto? ¿Cuándo fue? 19 de mayo de 1780. Ahora, ¿qué sucedió? Aquella misma noche, la luna parecía sangre. Ocurrieron otros eventos y otras señales extrañas. ¿Las estrellas o meteoritos cayeron del cielo? Sí. Un 13 de noviembre del año de 1833. Son señales cumplidas. Y uno puede decir, pastor, pero ¿y si aparece otro día oscuro? ¿Puede ser señal? Yo les digo una cosa. Para nosotros decir que es señal, una señal es algo que la ciencia no puede predecir. Es un evento sobrenatural. Existen eventos cósmicos naturales. Por ejemplo, la ciencia dice, día tal, eclipse. Eso es un evento predicho. ¿Qué quiere decir? Eso es un evento natural. ¿Qué cosa es sobrenatural? Lo que ni la ciencia explica cómo ocurrió. ¿Comprenden? Esa es la diferencia entre una señal y un evento natural. Pero hay personas que por allí les gusta el sensacionalismo y agarran todo lo que sucede como señal. Nuestra predicación no se limita a señales. Las señales solamente nos sirven para levantar la cabeza, estar preparados y predicar todos los días que Jesús viene.
Ahora, ¿para qué nos sirven las señales? Miren, otra señal, segunda de Pedro 3 y 4 dice, en los postreros días vendrán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Quiere decir que mientras más nos acerquemos a la venida de Cristo, habrá más incredulidad y más burla. ¿Cuándo va a venir Jesús? ¿Cuándo? Ese mensaje lo escucho desde el tatarabuelo. Tantas personas dijeron que Jesús viene. Ahora, cuando tú escuches a alguien burlándose de que Jesús te viene, mírale a los ojos y dile, creo más en la venida de Jesús. Porque lo que tú estás haciendo es justo una señal de que Jesús está volviendo. La burla formaría parte en el tiempo del fin. Ahora, hoy encontramos señales, hay dolor, hay sufrimiento, es verdad, pero nuestro enfoque no está en las señales, sino en la preparación para la venida de Cristo. Porque eso es lo que nos interesa. Las señales solo nos alertan. Yo coloqué aquí una ilustración. Una señal nos sirve como postes. Cuando tú estás viajando a un lugar, tú vas a encontrar ciertos postes que dice tanto falta para llegar. Estás de viaje, faltan 50 kilómetros, faltan 30, faltan 20, faltan 10 y punto. Llegaste a tu destino. Las señales son así. Para decir una señal cumplida, entonces estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca, cada vez más cerca. Pero yo no voy a estar mirando señales para prepararme. Mi preparación es diaria y continua. ¿Por qué? Porque puede ser que yo muera antes de la venida de Cristo. Por eso es que yo tengo que estar preparado todos los días. Todos los días. Ahora, el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 4, queridos, este es un texto extraordinario. ¿Saben lo que dice 2 de Timoteo 3? Habla todo lo que hoy se ve en las noticias. Miren, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Deben saber